sobre el plan de ajuste de deuda. Para eso tenemos al licenciado Rolando Emanueli, porque hay muchísimas dudas y algunos pues dicen que están claros, pero por ejemplo, leí que el licenciado John Mott dice que se enmienda el artículo 6, sección 2 de la Constitución de Puerto Rico, y entonces explica a raíz de la decisión de la jueza, y a mí me confundí un poco porque yo digo, de verdad ella tiene el poder de enmendar la Constitución, no se supone que eso va a votación, así que usted me dirá, estoy media perdida ahí. Bueno, Adaitza, primero un placer estar contigo en el programa otra vez. Siempre que me avisas, pues trato de hacer arreglos y comparecer, porque es bien importante que el pueblo de Puerto Rico se entere de los detalles de lo que está pasando en la Corte de Título 3. Efectivamente, Adaitza, la ley promesa vino a romper muchos de los mitos que se han propagado desde el año 1952 sobre la supuesta soberanía del pueblo de Puerto Rico a base de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso siempre se ha denunciado como que es una falacia y vino realmente a caer estrepitosamente cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el caso de Sánchez Valle, que lo dijo específicamente, que Puerto Rico no tenía soberanía ni siquiera para procesar a personas que ya han sido procesadas por el gobierno federal, porque la única soberanía de Puerto Rico no emana de nosotros, sino que emana del Congreso. Correcto. Luego, con la ley promesa no quedó ninguna duda, donde el Congreso le impuso a Puerto Rico una junta de control fiscal de 7 personas que nadie puede votar por ellos, nadie puede supervisar, ellos deciden por sí mismos todo lo que ocurre en Puerto Rico, y en este asunto del plan de ajuste de la deuda nos han comprometido al pago de una deuda por más de 25 años. Y en ese proceso de aprobación de la ley promesa se estableció que la ley promesa iba por encima de cualquier otra ley local. Tú sabes que la ley promesa le llaman a Puerto Rico territorio, y hasta el nombre se descartó del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y eso es bajo la premisa de que el Congreso tiene poder absoluto sobre los territorios bajo la cláusula territorial, y que la ley promesa es el ejercicio de ese poder, y en ese sentido enmienda cualquier otra ley previa. Recuerda que la Constitución de Puerto Rico es básicamente una ley federal, porque se hizo una ley para autorizar a Puerto Rico a redactar la Constitución, y se hizo una ley aprobando la Constitución que el pueblo de Puerto Rico redactó, y entonces la ley promesa establece que tiene supremacía sobre cualquier otra ley que sea contraria. Y aquí en el caso que reseña John Mott es la situación de la autorización que da la Constitución para emitir deuda, y donde la Junta, mediante el plan de ajuste de deuda, valga la redundancia, ajustó ese tope que establece la Constitución en términos de lo que se puede emitir como deuda de Puerto Puerto Rico. Rico. Agua, entonces, licenciado, esto de que para enmendar la Constitución tenía que llevarse a votación y que el pueblo tenía que decidir, y de golpe ellos deciden esto no me gusta y lo vamos a eliminar y se acabó. Definitivamente, Adaitza. ¿A alguien le quedó duda que eso estamos bien colonizados? Ay, no queda ninguna duda del poder absoluto colonial que tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico, y el gobierno, que se supone que los funcionarios han jurado defender la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado, no dijeron nada sobre eso, no se quejaron, no protestaron, no objetaron. Y lo mismo pasa con otros asuntos. Adaitza, el plan establece que la legislatura no puede legislar sobre las pensiones, no puede mejorar las pensiones, dar beneficios mejores, y eso está estipulado que en 10 años no puede hacer ninguna ley, y después que se vaya a la Junta tiene que pedirle permiso a la jueza o al juez que esté, ¿verdad? Porque no es necesario que la jueza esté de aquí a 10 años, pero tiene que pedirle permiso a la jueza o el juez que esté en ese momento, y tiene que probar 6 criterios bien estrictos que obviamente se refieren a si los cambios son necesarios, son viables, si eso no va a propiciar que Puerto Rico vaya a caer en la insolvencia otra vez. Básicamente lo que está diciendo el plan de ajuste de deuda es que no puede restituirse, por ejemplo, un plan a su origen, de que fuera un plan de beneficios definidos. La Junta con el plan de ajuste cambió los planes de beneficios definidos a planes de aportaciones definidas, que es que tú ahorras, y cuando te retires, si no sobra suficiente para que tú puedas vivir dignamente, pues te chavaste.
Sí, y eso pues lo que propicia es, número uno, que mucha gente que se retire caiga en la pobreza, porque las pensiones son mucho más pequeñas. Y número dos, que la gente no quiera trabajar en el gobierno porque los beneficios de retiro son insuficientes. Y eso afecta la calidad de los servicios públicos y afecta obviamente la economía del país, porque mucha gente que podría ser buenos servidores públicos escogerían irse o para la empresa privada o fuera del país a trabajar en el gobierno. Sabes que los maestros y maestras son muy bien cotizados en Estados Unidos, los policías, los celadores de electricidad. Todo lo que nos hace falta, de lo poco que nos hace falta, así que la gente dice, mira, hay que pagarle lo que sea para que no se vayan. Esos son los que se están yendo. De hecho, sí, vienen a reclutar, hacen ferias de la policía y de estas entidades para llevarse a los maestros y a los policías. Sí, y eso es una de las consecuencias del plan de ajuste de deuda, que al liquidar los sistemas de retiro y restringir la capacidad de la legislatura de mejorar sus beneficios, pues crean esta situación de que nadie quiera trabajar en el gobierno eventualmente. Y me da mucho dolor ver esos titulares de que los policías quieren mejorar su retiro, que necesitan un retiro digno y que se sientan a negociar con Natalia Yaresco y Natalia Yaresco les diga que sí, que va a trabajar con ellos, pero dentro de los límites del plan fiscal. Y el plan fiscal no contempla nada para ellos, para los policías. Y ahora la legislatura va a tener las manos atadas y no va a poder legislar a favor de los policías para restablecerles su sistema de retiro. Así que estamos ante una situación donde... La reforma laboral que decía que iban a aumentarle a los que trabajan en restaurantes y este tipo de negocios que cobran a $2, me parece que es 13 centavos o algo así la hora. O sea, todo eso va a ser sal y agua. ¿Se están burlando de ellos? Se hace sal y agua porque la Junta tiene que aprobarlo. Y la Junta va a decir, eso no está en el plan fiscal. Y el plan fiscal es como si estuviera escrito en piedra. Y eso obviamente crea la situación de que no hay manera, no tiene alternativa la legislatura, no tiene margen para gobernar en el país, porque ya todo está estipulado en el plan fiscal y en el plan de ajuste de la deuda. Pues entonces vamos por parte. El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia podrá tirarse para atrás y decir, yo intenté, yo quise, pero no pude. Y entonces la gente lo vea como pobrecito, el gobernador trató y no pudo hacer nada. Pero en este caso el gobernador estaba como asesor de la Junta y sabía lo que venía y sabía lo que estaban negociando hace muchos años, no empezó ahora. Y él se comprometió con el pueblo que si votaban por él, él iba a ayudar y que era la única persona que iba a poder resolver los problemas de Puerto Rico con la Junta. Y sencillamente, inclusive, dijo, mire cómo yo estoy de bien por ustedes, que yo estoy asistiendo a las reuniones, hasta por Zoom, porque yo estoy ahí presente en todo momento, porque yo los estoy defendiendo. Y ahora usted me dice lo que está sobre la mesa, y entonces yo no puedo decirle pobrecito al gobernador en este momento, porque entonces él pudo habernos advertido que era lo que venía, o pudo haberle advertido a la legislatura, mejora el proyecto que tiene sobre la mesa, haz esto porque te va a pasar esto otro, y eso no ocurrió aquí. ¿Qué ocurrió? Sí. ¿Dónde fue? Yo no lo vi. Hay que estar bien claro que el gobernador ha estado de acuerdo en más del 90% de lo que dice ese plan de ajuste de la deuda y ha tenido grandes oportunidades de mejorar el contenido del documento y de mejorar la situación del pueblo de Puerto Rico. Dame un ejemplo de tú que has estado litigando, has estado peleando, demandando a la Junta de Control Fiscal en los tribunales, en diferentes foros. Dame un ejemplo de qué hubiera podido hacer Pierluisi. La famosa Ley 53. En esa Ley 53 se pudo haber puesto condiciones para que no se pagara deuda ilegal. Y si se ponen esas condiciones, el monto de la deuda a pagarse en estos 25 años hubiera sido mucho más bajo y por tanto más asequible para el pueblo de Puerto Rico sin tener que hacer tantos sacrificios. Y lo único que hicieron, que está bien, pero no fue suficiente, condicionaron la emisión de bonos a que no se recortara el cheque mensual de las pensiones, pero no hicieron lo que había que hacer, que era salvar el sistema de retiro, que no se le hicieran recortes, que no se impusiera esa camisa de fuerza de que no se puede legislar para mejorar las pensiones. Él no dio ninguna batalla en relación a los beneficios futuros de los maestros y de los jueces. Los dejó solos cuando pudo haber puesto en la ley esa protección. Y de hecho, en los diferentes proyectos de ley que se presentaron antes de que se aprobara la Ley 53,
estaba el lenguaje de cero recortes a los beneficios futuros, cero congelación de las pensiones, y eso lo quitaron a Dajitza. Y eso es lo que está pasando ahora, que vamos a ver que aunque los servidores públicos que tienen su pensión no se les reduzca el cheque, el año que viene con la inflación pues es 2% menos. El año que viene, el otro año 2% menos, ya es 4% menos. Porque el costo de la vida sigue aumentando. Por tanto, si tu pensión es solamente $1,000, pues cada año es menos. Y llega el momento de Dajitza, que es la mitad, y va a condenar a los pensionados a la insolvencia, porque la legislatura no podría decir, encontré este dinero, puse este impuesto, hice esta transferencia, ahora le voy a mejorar la pensión a los pensionados para que se ajuste al costo de la vida. Pues la legislatura no va a poder hacer eso, porque le ataron las manos en el plan de ajuste de deuda. Y yo escucho y veo en las redes sociales a los legisladores, a los líderes de las cámaras legislativas celebrando que le hayan puesto una camisa de fuerza a sus poderes, celebrando que hayan enmendado sin ningún proceso la Constitución de Puerto Rico, enmendando que se haya aprobado el pago de deuda, celebrando, perdón, que se haya aprobado el pago de deuda ilegal. O sea, es algo inaudito que ellos estén con una narrativa que realmente le hace mucho daño al pueblo de Puerto Rico. Ellos están celebrando que ese es el primero de 5 presupuestos ajustados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que ellos lograron un cometido y que por fin, después de 6 años de haberse estado llevando millones de dólares la Junta, ¿verdad? Y pagando esos astronómicos sueldos de $1,000 la hora y $1,500 la hora, etcétera. Y todas esas cosas que hemos escuchado y hemos leído, que usted conoce, cómo se han llevado los chavos los bufetes, pues que ellos lograron algo para Puerto Rico. Sí, y eso era mejor que nada, porque dicen entonces que si no era congelar todas las cuentas y empezar a pagarle, entonces si la jueza se retiraba y decía, bueno, pues no llegaron a un acuerdo, pues vamos a recoger el bate y la bola y quédense ustedes, resuelvan ahí, pues automáticamente iban a tener que congelar las cuentas de los bancos, etcétera. Esa era la teoría que nos vendieron para que la gente se quedara callada y aceptara. Y que es una teoría falsa, no está apoyada en la ley. El stay de promesa está vigente mientras el caso esté abierto, y si la negociación no era conveniente para el pueblo de Puerto Rico, pues la Junta puede someter un plan que no estuviera basado en un acuerdo con los bonistas. O sea que el poder de la ley de quiebra y bajo promesa es extraordinario. Y si se llega a un acuerdo, bien, pero hay que verificar que el acuerdo sea viable, que se pueda pagar, que no nos lleve a una segunda quiebra. Mira, hace un mes vino Stiglitz, el premio Nobel de Economía, y volvió a decir, porque lo dijo en el 2016, volvió a decir que la deuda de Puerto Rico, según negociada, es impagable, y que el 50% de los países que negocian su deuda mal caen en quiebra en 5 años. Y eso es terrible para Puerto Rico, porque imagínate volver a vivir esta pesadilla de no poder pagar a los acreedores y tener que entrar en un trámite de incertidumbre que lo que hace es perjudicar mucho más la economía, hacer que la gente emigre del país y que se caiga todos los aspectos y todos los indicadores económicos. Gracias por recordarme. Eso es lo que nos esperamos. A un economista aquí de Argentina que está precisamente los miércoles a las 8:30, y él nos dijo que ellos se han mantenido en una quiebra permanente. Adajitza, te perdí por unos segundos, pero como que empató después. Ahora, me dijiste que nos sometería a una quiebra permanente. Que cada cierto tiempo ellos vuelven otra vez, entonces cogen un poco de prestado y vuelven y están en ese círculo vicioso continuamente. Eso es lo que nos espera a nosotros, pero no eso le ha pasado. Eso le ha pasado a otros países, le ha pasado a Grecia, le ha pasado a Argentina, países con mucho mayor poder económico que Puerto Rico, países soberanos que pueden ellos mismos ajustar su propia deuda. No es que viene gente de afuera a ajustar la deuda de ese país, como está pasando en Puerto Rico. Gente que ajusta la deuda viviendo en el país. Aquí quienes ajustaron la deuda no viven en nuestro país, no van a sufrir las consecuencias y no les importa si podemos pagar o no podemos pagar. No hay ningún tipo de vinculación con nuestra realidad histórico-social. Y eso les hace, pues negociaron, llegaron a un acuerdo que no tienen sustento en unas proyecciones racionales. Esa es otra de las cosas que dijo Stiglitz, que las proyecciones que hace la Junta son sobreestimadas, que son exageradas en términos de los recaudos.
¿de quién es culpa eso? Porque volvemos. Pedro Pierluisi era asesor de la Junta y estaba al tanto y recibía todos los informes y los documentos por año. Sabía lo que estaba pasando, sabía lo que venían. Entonces, si la Junta comete errores, si la Junta son todos norteamericanos y no conocen de Puerto Rico, eso a mí no me preocupa que los que están de Puerto Rico sentados en la mesa por todos estos años negociando, que son 6 años, populares y PNP, que se sentaron abogados, contables, economistas, lo que sea, que se reunieron, y exgobernadores, ¿verdad? Porque no voy a decir que Pierluisi nada más, los anteriores tienen muchísimo que ver aquí. O sea, ninguno pudieron asesorar debida y adecuadamente. Porque tú puedes venir con unas ideas de Estados Unidos, como por ejemplo cuando aquí se hicieron los expresos y dejaron el espacio para la nieve, cuando en Puerto Rico no cae nieve. Bueno, pues en aquel momento algún anormal no se dio cuenta y no le dijo a los que estaban trabajando esos planos, mire señor, aquí no se para el espacio de la nieve porque aquí no cae nieve. Bueno, pues lo hicieron. Pero entonces en este caso, si se reunieron y saben cómo es Puerto Rico, la idiosincrasia, las necesidades, lo que hay, y nunca ni siquiera se definieron las cosas básicas necesarias para nosotros, pues tú lo sabes, no se definieron. Todos estos 5 años, 6 años esperando, mira, define, ¿cómo se llama? Las utilidades, lo más urgente, nunca se definieron. Y todos los economistas diciendo que el plan no era viable, que Puerto Rico no podía pagar, y el gobierno no objetó las proyecciones de la Junta. El gobierno meramente fue un espectador, estuvo sentado en el asiento de atrás todo el tiempo y no influyó en todo ese proceso. Y los economistas, tanto locales como extranjeros, decían, no se puede pagar, eso es muy alto, Puerto Rico no tiene crecimiento económico, ni hay expectativa de crecimiento económico. Stiglitz dice que un país que no crece económicamente no debe pagar su deuda porque tiene que escoger entre sus prioridades. Si tú tuvieras que pagarle, por un lado, a los pensionados y por el otro lado a los bonistas, ¿a quién tú escoges? Tú escoges a los pensionados y entonces vuelves a caer en un impago. A los bonistas porque yo también acepto que las deudas hay que pagarlas. O sea, si yo cojo una casa a plazo o un carro a plazo o lo que sea que cojo prestado, tengo que pagarlo. Sí, pero si tienes que escoger, si tienes que escoger entre los viejitos y viejitas, claro, y los bonistas, pues nada, por una cuestión de humanidad. Pero y eso mismo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, el sistema de retiro, que le debe más de 700 millones de dólares, para ser exacta, y llevan desde el 16 sin pagar y está ahora, a fin de este año, quedan insolventes? ¿Qué va a pasar con esas 12,000 o más personas? Sí, ¿Alguien está entendiendo y analizando lo que está pasando aquí? Eso es un crimen, Adahitza, porque la autoridad tiene el dinero y deliberadamente no lo quieren pagar para liquidar el sistema de retiro, porque esta gente tiene esa ideología neoliberal de que no creen en los sistemas de retiro de beneficio definido, y aunque la ley los obliga a darle financiamiento adecuado a los sistemas de retiro, lo que han hecho es liquidarlos todos, y el último que le queda por liquidar es el sistema de retiro de los empleados de la autoridad. Y es un crimen porque los actuarios del sistema de retiro han dicho que el sistema es salvable si ellos hacen los pagos, y la autoridad tiene el dinero pero no quiere. O sea que es una cuestión deliberada. Quieren exponer a más de 12,000 personas pues la jueza tampoco los aceptó a ellos cuando trataron de ser parte de que por favor consideraran como uno de los acreedores. No quisieron escucharlos, tampoco los dejaron. Bueno, hay unos pleitos que el sistema de retiro está llevando, que todavía están sin resolver, están vigentes, están vivos, sí, están vivos todavía. Pero la situación es que tú ves la maldad que hay detrás de esa junta, porque no le importa la incertidumbre, la ansiedad, la preocupación que pueda tener todos esos retirados de la autoridad. Y en la última carta que envió la Junta al gobierno central fue bien reveladora, porque demuestra que el gobierno está pensando en cómo sale del problema del sistema de retiro en cuanto al pago de las pensiones. Y el gobierno, que no tiene chavos, el gobierno central, está proponiéndole a la Junta asumir el llamado pay-go de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que cuesta 220 millones de dólares al año. El gobierno no tiene ese dinero. El gobierno, como ha quedado conforme al plan de ajuste de la deuda y el plan fiscal, está viviendo y va a vivir lo comido por lo servido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Bueno, que o el gobierno sabe que la autoridad, como va con todo este desmantelamiento que están llevando a cabo con ella, no va a poder pagar las pensiones, o el gobierno quiere tratar de evitar una
un aumento de tarifa adicional, porque el acuerdo con los bonistas incluye un aumento de la tarifa. Y si hay que... Ahora, porque ellos originalmente nos decían que cuando se privatizara la autoridad nos iba a aliviar el bolsillo, no era que nos iba a aumentar, y nos han dado 4 cantazos en 6 meses de aumento. Y han hecho todo lo contrario, porque ellos decían que la tarifa debía estar siempre en 20 centavos por kilovatio hora, y ya va por 25 y pico, y con el acuerdo que hay con los bonistas podría llegar a 30 centavos por kilovatio hora. Y entonces, si también le añades lo que es necesario para reconstituir el sistema de retiro, podrían ser 1 o 2 centavos adicionales. Algo que pondría la energía eléctrica a un costo bien difícil, prohibitivo. Y eso, pues, puede demostrar esa carta de la Junta, o que el gobierno quiere evitar el aumento adicional de la tarifa, o que meramente no va a quedar nada de la autoridad después del plan de ajuste de deuda. Y eso va a eliminar la posibilidad de que cuando Luma se vaya podamos rescatar la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el desmantelamiento actual es revertible, se puede virar para atrás, se puede rescatar la autoridad. Pero si los expertos para Estados Unidos, como están llevándoselos para diferentes compañías, si se diera esa reversa, ¿dónde está la gente para poderse hacer cargo? Algunos todavía están aquí. Todavía hay 3.900 empleados que se fueron al gobierno central, que el gobierno central está pagando 3.900. Okay. Sí, el gobierno central está pagando esa nómina, y Luma contrató gente que no llega a ese número, porque Luma no ha podido contratar la plantilla laboral completa, pero Luma está duplicando ese costo laboral. Y eso es una de las preguntas que le hace la Junta: ¿cómo se va a financiar esos 3.900 plazas que por culpa del contrato de Luma no siguieron trabajando en la autoridad, y que ahora es una carga para los que pagamos contribuciones en el país? La Junta pues está preocupada porque eso tiene un costo de más de 2.000 millones de dólares en los próximos 30 años. Y eso es parte del disparate de Fermín Fontanés y de Omar Marrero y de Pierluisi, de aprobar ese contrato bajo unas condiciones que en realidad lo que hacen es crearle más problemas al país. El pueblo de Puerto Rico está pagando 2 nóminas de la autoridad: los que se fueron para el gobierno central y los que hay que pagarle por razón del contrato de Luma. Son unos genios, Adaitza, son unos genios. Yo sé que me tengo que ir, y yo sé que yo contigo no hablo de política aquí, algún día lo haremos, pero después de escuchar que tú dices la legislatura va a estar jugando para las gradas, pero no va a poder hacer ninguna ley que ayude como tal a los puertorriqueños, porque todos se lo van a vetar. Tenemos la situación de la autoridad. Nadie tiene el control de nada aquí que no sea la Junta. Entonces caemos en un momento en que las próximas elecciones del 2024 son definitivamente políticas y de estatus, aunque la gente diga el estatus no está en nicho, el estatus es para otro día. Porque bueno, o van a pedir la independencia y tratar de salir de todo esto, o algunos van a decir, pues vamos a terminar el proceso de 3 referéndums diciendo sí a la estadidad y acabar de resolver el problema con el Congreso con relación al estatus, porque estar como estamos es tan absurdo, escoger a este grupo de senadores, representantes, 78 alcaldes y un gobernador para que se nos rían en la cara junto con los jefes de agencia, sabiendo lo que está pasando, porque ellos sí lo sabían, el pueblo no, ellos sí. Y ellos han estado reunidos, tanto presidente, Cámara, Senado, toda esta gente se reunieron individualmente en diferentes momentos con la Junta, en diferentes momentos hasta con el grupo de la jueza y todo. O sea, por favor, han estado haciendo comunicados de prensa de que estamos aquí reunidos, estamos trabajando. Bueno, pues si no vas a lograr nada y quedan 3 años de este cuatrienio, entonces la cosa es seria, ¿eh? Republicanos por un lado, demócratas por el otro y los independentistas por el otro, a decidir qué rayos queremos hacer con Puerto Rico, porque yo no entiendo cómo es que vamos a seguir con este julepe aquí. No entiendo. Estoy de acuerdo contigo que una vez concluya el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hay que prestarle mucha atención porque también es bien crucial para nosotros, hay que enfocarnos en el proceso de descolonización, porque el país no va a aguantar. El país tiene una válvula de escape que es el aeropuerto. La gente se va, y mientras más gente se vaya, más pobres vamos a ser, menos recursos, menos recaudo, menos posibilidad de poder pagar la deuda, y se va a poner peor la calidad de vida. Y por eso es que yo creo que hay que atender el tiempo, pero necesito que redondee. Sí. Hay que atender el problema de raíz, que es el coloniaje. Gracias, licenciado Rolando Emanuel, y un placer que haya estado aquí en Directo al Punto. Pausamos, amigos. Esto es Directo al Punto. Regresamos en breve.